son pecadores. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que tengamos un corazón humilde y reconozcamos delante de Él que si somos pecadores. Entonces a veces tenemos una batalla contra Dios, porque no queremos buscarlo, porque no queremos entender, no queremos comprender que nosotros somos pecadores. ¿Y qué pasa? Que Dios está entregando un regalo. Ese regalo es la salvación. Ahora te digo que tú no te vas a salvar por las obras buenas que tú hagas, porque tú digas, yo ayudo a este, yo ayudo a los pobres, le doy a todo el que necesita, le tengo una mala noticia. Tú por eso no te vas a salvar. ¿Por qué? Porque eso no te hace a ti que tú seas santo. Lo único que te hace santo delante de los ojos de Dios es la sangre de Jesús. Lo que te hace santo a ti no es que tú te portes bien, no es que tú no tomes, no es que tú no pelees, no es que tú no digas mentiras, no es que tú no robes. Lo que a ti te hace santo fue la sangre poderosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y esa sangre que derramó Cristo en la cruz del Calvario, cuando tú lo aceptas a Él y tú lo reconoces como tu Salvador, inmediatamente esa sangre cae sobre tu vida. Y esa sangre es la que te hace santo, esa sangre es la que te santifica a ti, esa sangre es la que te quita el pecado que tú traes de Adán y Eva. Amén. Eso es lo que Dios quiere que uno entienda. Porque te digo una cosa, y los ejemplos que Dios me ponía, el hecho de que tú seas, por ejemplo, un abogado, eso no te hace a ti que tú no seas pecador. Amén. El hecho de que tú seas un doctor no te hace a ti que tú no seas pecador. El hecho de que tú seas un futbolista profesional no te quita el pecado. El hecho de que tú seas un soldado, seas un policía, eso tampoco te quita el pecado a ti. Amén. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Eso no nos quita el pecado a nosotros, porque de igual manera, eso es algo natural del ser humano. Tenemos que estudiar, tenemos que superarnos, pero a veces las personas creemos que cuando ya nos superamos, que estudiamos 6 años, 10 años, entonces ya nos ponemos frescos y decimos, como yo que estudié como 20 años en la Universidad de Sion. Para la gloria de Dios, mira cómo se ríe. De cosas terminé el bachillerato porque mi papá peleaba conmigo. Me regalaron el diploma ese más bien. Era los sábados y a veces no iba, imagínate. Entonces lo que te quiero decir es esto, de que a veces como seres humanos nos ponemos metas. Está bien que tú alcances las metas, estudias 10, 15 años y tú llegas a lo que tú quieres. Pero cuando llegues a eso, a lo que tú te propusiste en tu vida, ¿qué viene después de eso? Porque eso no es lo que te va a hacer a ti feliz en realidad. Mira esto, hay grandes empresarios que tienen dinero por montón. Y ellos ya cuando llegan a los 70, a los 80 años, ellos comienzan a pensar y dicen, yo luché en la vida, hice dinero, hice riqueza, todo lo que quería, pero ya me espera la muerte. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hay después de la muerte? Amén. Ellos después, cuando consiguen todo lo que quieren, ellos se dan cuenta que por lo que ellos lucharon fue en vano. Porque, soy sincero, cuando ya tú estés viejito y tengas 1.000, 2.000 millones de pesos en el banco, esos 1.000 y esos 2.000 millones de pesos te van a hacer a ti que te pongas joven o te van a dar a ti la salvación. No hay nada en esta tierra que a ti te pueda darte la salvación. Y dice la Biblia que en Adán todos mueren. Por culpa de Adán todos somos pecadores. Pero dice también la Biblia que por causa de Cristo todos seremos salvos. Pero solamente aquel que crea en Cristo, solamente aquel que reconozca y le digo, Señor, me rindo delante de ti. Yo reconozco que la vida que he tenido, aunque no hago cosas malas, no es la de tu agrado. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Pero a veces nosotros vemos el Evangelio, las cosas de Dios, como algo que da fastidio. Y dice la Biblia que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, a veces hay personas que quieren buscar de Dios. A veces hay personas que quieren cambiar. A veces hay personas que anhelan de estar en los caminos de Dios, pero dicen, pero no puedo. Hay algo que a mí no me deja. ¿Sabes qué es lo que a ti no te deja? Que tú no has decidido. Porque dice la palabra que todas las cadenas que haya en el nombre de Jesús tienen que romperse. Dale un fuerte aplauso a Dios en esta hora. Dale un fuerte aplauso a Dios. Ahora, nosotros estamos viviendo en esta tierra. La palabra dice que este cielo y esta tierra en donde nosotros estamos viviendo están guardados para ser destruidos. Este cielo y esta tierra están guardados para ser destruidos. ¿Quién los está guardando? Los está guardando Dios. Porque dice la palabra que hay un día en
en que Cristo tiene que venir a esta tierra a buscar a los que reconocieron su pecado. Amén. Amén. Un día Cristo tiene que venir a esta tierra a buscar a los que reconocieron que son pecadores. Quiero ponerte un ejemplo. Tú vienes aquí, tienes una enfermedad, Dios te sana. Después que Dios te sane, eso te va a hacer que tú seas salvo. No te va a hacer salvo, ¿verdad? Si vienes aquí, Dios te libera de cualquier enfermedad terrible. Eso no va a hacer que tú seas salvo. A veces hay personas, y escuchen bien, para que no malinterpreten, para que no digan que yo digo otra cosa de pronto. A veces hay personas que Dios las está llamando. Hay personas que Dios a veces permite que tengan una enfermedad terrible, a veces incurable, para que la persona quite su mirada de este mundo físico, de esta vida de placeres, de deleites, de pecado. Porque la persona cuando siente que está enferma y que se está muriendo, ya pierde la esperanza, dice, ya me voy a morir, me despido de este mundo. A través de esa enfermedad, la persona se comienza a reconciliar con Dios. La persona comienza a decirle a Dios, Dios mío, perdóname por todos los pecados que he cometido. Te prometo que si tú me sanas, si tú me levantas de aquí, yo te voy a buscar, yo voy a convertirme a tu palabra. Amén. A veces Dios tiene que hacer eso para que nosotros nos demos cuenta que esta vida es vanidad de vanidad, como decía el rey Salomón. El rey Salomón decía que esta vida era vanidad de vanidad, que ya lo que había sucedido, mira, lo que pasó, ya para Dios había sido, y lo que va a ser, para Dios también fue. Y si hay alguien que tiene toda la autoridad para hablar de eso, que en la vida todo es vanidad de vanidad, es el rey Salomón. Un hombre que tuvo 1000 mujeres, un hombre que tuvo riqueza, las piedras preciosas, todas las cosas que ese hombre quiso tener en esta tierra, él las tuvo. Pero cuando él disfrutó todas esas cosas que él quería disfrutar, él llegó a la conclusión y él dijo, la verdad es que en esta vida todo es vanidad de vanidad. Y que decía él, que tenemos que alegrarnos, que tenemos que gozarnos en el camino de Dios. Amén. Porque hay un camino que es invisible. Y ese camino nos lleva al reino de los cielos. Y ese camino, ¿quién es? Jesucristo de Nazaret. Mira, amén. Cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra que el hombre fue separado de Dios. Porque Adán y Eva hablaban con Dios frente a frente en el jardín del Edén. Esa comunión se perdió. ¿Qué hizo Dios? Como ya la comunión de Él con los hombres, con los seres humanos, se había roto por causa del pecado de Adán y de Eva. ¿Qué hizo Dios? Él dijo, yo tengo que hacer algo, porque esa humanidad que yo creé, no la puedo meter así por así. Y les tengo una noticia. ¿Saben por qué Satanás vino a la tierra y vino a destruir a los seres humanos? Todavía los está destruyendo con su sangre, con lo que le dicen los demonios. Está destruyendo a los seres humanos. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque él sabe que cuando Dios crea a un ser humano, lo crea con mucho amor, con sueños, con anhelos y con deseos. Cuando Dios creó a Satanás, que era un querubín, cuando Dios lo creó con amor. Dios lo amaba demasiado, pero Dios tuvo que aborrecerlo. ¿Por qué? Por la altivez y el pecado que había en el corazón de él. Hoy en día, Satanás es el enemigo número 1 que Dios tiene. ¿Qué te digo una cosa? En esta vida que tú ves aquí, en este mundo, hay dos reinos. Nosotros tenemos que entender eso. Hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de Satanás. Está el reino de las tinieblas. Y mira, de los que son del reino de Dios, no es porque tienen alas, no porque son grandes, porque alumbran, porque son blancos, no es eso. Los que están en el reino de Dios es porque se siguen por las leyes del reino de Dios. Amén. Dios entregó unas leyes. ¿Y esas leyes cuáles son? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira, las leyes que Dios nos entregó, esas leyes nos dicen a nosotros que los borrachos no entran al reino de los cielos, que los fornicarios, los que tienen relaciones sin casarse, no entran al reino de los cielos, que los adúlteros que traicionan a su esposa, no entran al reino de los cielos, que los mentirosos no entran al reino de los cielos, que los ladrones no entran al reino de los cielos, que los asesinos no entran al reino de los cielos. Esas son leyes que Dios decretó aquí en la tierra a través de su palabra. Cuando nosotros andamos en esas leyes, estamos dándole a entender a Dios que somos ciudadanos de ese reino. Amén. Porque Cristo vino a traer reino aquí a la tierra. El reino de los cielos, Cristo vino a traerlo aquí a la tierra. Pero Satanás también tiene sus leyes. ¿Qué es lo que
a Satanás le gusta el pecado. ¿Quién vino a traer pecado a la tierra? Él. Y él, en el reino de él quiere que tú hagas lo contrario de lo que Dios te dice a ti. En el reino de él, si tú tomas, estás haciendo lo que a él le gusta. Porque cuando la persona está tomando, está bajo los efectos del alcohol, hace cuanta diablura, cuanta locura el diablo quiere que haga, uno lo hace. ¿Por qué? Porque uno está caminando en el reino de él. Amén. Amén, amén. Porque estamos caminando en el reino de él. Si él quiere, traiciona a tu esposa, traiciona a tu esposo, mata a este, roba a este. Eso lo hacemos a veces. ¿Por qué? Porque estamos caminando en el reino de él. Y el día que estemos frente a frente con Dios en el juicio, nosotros vamos a tenerle que dar cuenta. ¿Y qué pasa? Que Dios preparó una ciudad santa que se llama la Nueva Jerusalén. En esa ciudad van a vivir los habitantes del reino de Dios. El reino de Dios está aquí en la tierra. El reino de Dios no es porque tú veas que los ángeles están por la calle, no. El reino de Dios es como un sistema que Él instaló aquí en la tierra, que si tú vives conforme a las leyes que Él decretó, tú perteneces a ese reino. Amén. Cuando hay una escuela y la escuela dice, aquí tienes que cumplir estos requisitos, si tú los cumples, tú perteneces a ese lugar. Pero si tú dices, no, yo pertenezco a ese lugar, pero tú no los cumples, ¿qué va a decir el rector del colegio? Dice, no, tú no perteneces aquí porque tú no haces las leyes que colocamos aquí. Amén. Así mismo Dios va a decir, si nosotros andamos en el pecado, en las cosas malas, en lo que ya sabemos que es malo, y nosotros decimos, no, yo soy hijo de Dios, está bien. Tú puedes decir que eres hijo de Dios, está bien, eres hijo de Dios porque Dios te creó, porque Dios te dio la vida. Pero te tengo una noticia, que aquí en la tierra hay hijos de Dios que están en obediencia, que están caminando como Dios manda, que se aparten de los placeres del pecado. Pero también hay hijos de Dios que están caminando en desobediencia. Y la Biblia habla de los hijos de desobediencia. Amén. Alábalo en esta hora, dale un fuerte aplauso. La Biblia habla de los hijos de desobediencia, de aquellos que andan practicando el pecado. Y les digo algo que se me pasaba, que Dios me lo trajo a la mente ahora. Mira, cuando una persona comienza a caminar con Dios, esa persona sigue pecando. Esa persona sigue pecando, pero no porque ella quiere pecar. Te voy a poner un ejemplo. Porque los cristianos no son perfectos. Dice la Biblia que el que practica el pecado es el que es hijo de Satanás, el que practica el pecado. ¿Qué es practicar el pecado? Cuando hay una persona que es futbolista, tiene que practicar, tiene que hacerlo constantemente para poder ser un futbolista. Amén. La persona que hace el pecado constantemente, que practica el pecado constantemente, que viene siendo, no viene siendo futbolista, viene siendo pecador. Amén. Porque está practicando el pecado, o sea, va caminando en el pecado y en el pecado. Ahora, un cristiano puede caer en el pecado, puede cometer un error, puede fallar, pero ¿qué pasa? De que siempre el dedo de Satanás va a estar ahí para señalarlo, para decirle, y eso que eres cristiano. Y eso es lo que más rabia le da a un cristiano, que le digan, y eso que eres cristiano. Y Satanás sabe eso. Satanás siempre dice, dile, y eso que eres cristiano. ¿Por qué? Porque sabe que a los hijos de Dios eso le da rabia. Y te digo una cosa, no es fácil que tú seas cristiano. ¿Sabes por qué no es fácil? Porque primero que tienes un enemigo que es Satanás. Y él siempre va a querer que tú estés haciendo las cosas malas, siempre te va a querer tentar. Pero también tienes otro enemigo, que es la carne tuya, este cuerpo donde tú vives. Dice la Biblia que la carne tiene sus frutos, tiene sus placeres, tiene sus deleites. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Lo que a ella le encanta hacer, el adulterio, la fornicación, la borrachera, la orgía, todas esas cosas son lo que a la carne le gusta hacer. Y contra eso tú tienes que luchar. Pero a veces las personas no entienden y cometen un error y enseguida dicen, y eso que es cristiano, mira, el corrupto ese. Ahora es que es cristiano y anda haciendo esto y lo otro. Yo te voy a decir una cosa. Si hay una persona que dice que es cristiana, pero tú la ves que anda haciendo cosas malas a cada rato, que no parece que es un hijo de Dios, que está haciendo cosas malas, ya tú puedes decir, verdad que esta persona no es cristiano, porque la palabra dice que por sus frutos los conoceréis. Pero si tú ves una persona que anda caminando con Dios, que anda haciendo las cosas bien, que se aparta de lo malo, que trata de no estar en cosas malas, pero llega un día en que comete un error, ahí si tú no comienzas a juzgarlo, si tú comienzas a condenarlo, dice la Biblia que cuando tú buscas a otro, te condena a
a ti mismo, amén. Porque ahí está Dios para buscarlo, ahí está Dios para corregir a su hijo. Por eso que a veces hay personas que no quieren buscar de Dios porque dicen, no, yo no me siento listo. Yo no aguanto eso, no es que te sientas listo, es que tú decidas en tu corazón morir a los placeres de este mundo, es que tú digas, ya no voy a tomar más, ya no voy para el rey, ya no voy a andar con la mujer de este hombre, y esto y lo otro. Cuando tú tomas esa decisión, Dios a ti te da la fuerza y derrama su Espíritu Santo sobre ti, para que tú tengas ese poder y esa autoridad para decirle que no has pecado. A veces hay personas que me molestan y dicen, hey, ¿y si esa muchacha te enamora? Y yo le digo, no, yo no le presto atención y dice, esta varón, usted que es bobo, ¿qué? Donde yo trabajo hasta a veces dice, tú como que eres gay o qué, porque a mí esa mujer me enamora, es más, yo la enamoro a ella. Si te quieren burlar de uno, que se burlen, pero ya uno entiende que si hay una mujer o si hay un hombre, cuando ya uno está caminando con Dios, que te está enamorando, ya uno entiende, aunque digan que uno es loco, que esto es religiosidad, ya uno entiende que es el mismo Satanás a través de esa persona que quiere hacer que tú peques, porque te hace que tú peques, caigas en el pecado con él o con ella, y después comienza a decirlo, ¿para qué? Para dañar testimonio tuyo, amén. Por eso es que nosotros tenemos que ser inteligentes. Si se presenta una oportunidad de pecado, uno enseguida tiene que decir en su corazón, no, yo no acepto eso. ¿Por qué? Porque eso viene para la destrucción de la vida de nosotros. Amén. Demos un fuerte aplauso a Dios. Otro punto, y este Dios me decía, que no se lo olvide. Otro punto es la plata. Hay personas que a veces no quieren buscar de Dios, a veces no quieren ir a la iglesia, porque dicen, yo no voy a darle mi plata a ese pastor. Te tengo una noticia, que cuando tú vas a la iglesia, tú no tienes ninguna obligación de dar diezmo ni de dar ofrenda, porque la Biblia es clara, y la Biblia dice, cada uno dé como propuso en su corazón. A ti nadie te puede decir, da esto, nadie te puede decir, porque tú puedes decirle, ¿por qué me vas a obligar si la Biblia dice que yo no tengo obligación de dar dinero? ¿Por qué te digo esto? Porque hay personas que no quieren buscar de Dios por eso. Dios me decía, dile y aclárale que eso es una excusa que ellos sacan a veces para no buscarme. Dios me decía eso es una excusa que ellos sacan, porque ahora que tú les digas a ellos que esa no es obligación, que tú tienes que dar plata en la iglesia, aunque la iglesia necesita mantenerse, eso está bien, la iglesia no es del pastor, pero no es obligación. A cada persona Dios la toca para que dé lo que le nazca en su corazón. Ahora que ya tú sabes esto, quiero decirte que ya no tienes excusa para decir, yo me voy para allá porque yo no voy a darle mi plata al pastor. Vamos a hacer un trato, ve a la iglesia, escucha la palabra, y no des ni una sola monedita, para que tú te des cuenta que eso no es un obstáculo para que tú no busques de Dios. Amén. Dale un fuerte aplauso. Eso no es un obstáculo. Entonces llegamos a la conclusión de que todos los seres humanos somos pecadores, solamente con nacer. De pronto hay unos que están ahí y se preguntan, o sea que los bebés también son pecadores. Quiero que lo entiendan bien, los bebés también vienen con el pecado en la sangre, porque así como era un bebé, traía el pecado en la sangre. Ahora, cuando un bebecito se muere, desde 2, 3 meses, o hasta de 9 años, 7 años, y ese niño era inocente, porque sabemos que hay niños que tienen 8 años y ya saben lo bueno y lo malo, y tienen la malicia y la maldad en su corazón. Cuando ya la persona comprende, cuando ya ese bebé muere y no tenía malicia en su corazón, sino que tenía 2, 3 meses, o 7, 8, 9, hay niños hasta de 13 años que son inocentes. Esos niños mueren y Dios no le toma ese pecado en cuenta. ¿Por qué? Porque no sabía lo bueno y lo malo. Amén. Por lo tanto, un bebé que muere, un niño que muere de 5, 6, 7 años, hasta de 13 para abajo, que eran inocentes, inmediatamente se va al reino de los cielos. Pero un niño que ya conoce lo bueno y lo malo, que tiene 9, 10 años, que ya anda pensando en pegar puñalada, que ya anda pensando en robar, en hacer cosas malas, en fumar, ya ese niño sabe qué es lo bueno y lo malo. Y si ese niño muere, Dios le toma ese pecado en cuenta. ¿Por qué se lo toma en cuenta? Porque él sabía que habían 2 caminos, el bueno y el malo, y él decidió tomar el camino malo. Amén. Entonces todos nosotros somos pecadores, pero hubo un sacrificio que Dios derramó, Jesús derramó en la cruz del Calvario, y ese sacrificio se llama Jesucristo de Nazaret.
Las manos de él las clavaron en el madero. Los pies de él los clavaron en el madero. Una lanza traspasaba